Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a CTV Principado, a Jaque Continuo, programa de hoy en el que hacemos un pequeño hito, repetimos invitado por primera vez, pero va a ser por aclamación popular. Tenemos de nuevo con nosotros a San Claudio, el jugador del Ensidesa. Hablaremos también, por supuesto, de la ronda del por equipos, de la sexta. Hablaremos de los Juegos Escolares, la final de colegios que se disputó en la Corredoria el pasado domingo. Tenemos también el avance del cerrado para norma internacional, Trofeo Principado de Asturias, que se va a disputar en Oviedo durante la Semana Santa, y descubriremos quién fue la campeona de Europa femenina de ajedrez. Y empezamos con esta penúltima ronda de la temporada regular del por equipos, una ronda muy importante, ahora ya todas las son, en la que se produjo un resultado muy interesante y posiblemente muy trascendente de cara al título. El Vetusta perdió por primera vez 1-5 ante el Gijón 64, se jugó en Oviedo, el Gijón 64 con toda la artillería, con sus GMs, 5-1, un resultado que les iguala en el frente de la clasificación, que coloca incluso al Gijón 64 delante y con ventaja de cara a ese playoff final, aunque por supuesto no está todo dicho. Antonio Rico y Fran Aranco protagonizaban otro encuentro entre campeón y subcampeón de la temporada pasada. Se repartieron los puntos, empate a 3. Ambos aspiran a entrar en playoff en los puestos 3 o 4, en playoff de ascenso. Otro resultado interesante en el Superclásico, Grupo Covadonga y Ensidesa, el Superclásico del ajedrez asturiano, 4-2 para el Ensidesa, el grupo que se está metiendo en problemas. Se encuentran penúltimos con 2 puntos, para mí de forma sorprendente. Y finalmente, Pablo Morán y Oviedo 93, victoria por la mínima del 93, 3,5, 2,5, que les vale para sumar e incluso soñar todavía con entrar en el playoff por el título. Vamos a ver un pequeño reportaje de lo que pasó en esta ronda. Y el domingo se disputó en Oviedo, en el Polideportivo de la Corredoria, el famoso Corredoria Arena, la final de Juegos Escolares en modalidad de por colegios. Un total de más de 250 niños, colegios de Oviedo, de Gijón, de Avilés, de Siero, de Llanera e incluso de Ribadesella, donde la FAPA está haciendo una buena labor de promoción.
se enfrentaron en las distintas categorías, desde sub-8 a sub-16. En sub-8 y en sub-10 la victoria fue para el Colegio Dominicas de Oviedo. El gran labor la de sus monitores Aitor Alonso e Iván Andrés. Sub-12, Codema, el Codema de Gijón, donde Enrique Iglesias lleva dando clases unos cuantos años y sacando a mucha gente de la cantera. Sub-14, las grandes favoritas, las hermanas Prochayeva, que ya son un equipo en sí mismas, se impusieron con el Instituto Pando. Victoria inapelable, ganaron todas las partidas. Y el Sub-16, victoria para el Ecole, equipo de Llanera. Vamos a ver un vídeo con lo que ocurrió, grandísimo ambiente, vais a ver un montón de niños, ahí está la cantera asegurada y vamos a disfrutar de lo que pasó en ese torneo. Finalizó ayer el Campeonato de Europa Femenino, que se estaba jugando en Montenegro. Ya decíamos que Georgia tiene una gran tradición de ajedrez femenino, la sigue refrendando. Campeona la georgiana Meri Arabidze, 8,5 puntos, maestra internacional. El segundo lugar fue para la polaca Olivia Kiolbasa, quedaron ambas empatadas con 8,5, mejor desempate para la georgiana. Y la clasificación de las españolas, bastante bien. Sabrina Vega, 7 puntos de 11 partidas, era el ranking 29, acabó en el puesto 21. Disputaron también el torneo la veterana Mónica Calceta y la maestra internacional Marta García. Y esta semana la actividad va a pasar por la próxima ronda del campeonato por equipos, la última de liga regular, con encuentros pues muy importantes como un Gijón 64 Naranco o un Oviedo 93 Vetusta, pero sobre todo por el Open Internacional, el primer trofeo Principado de Asturias que se va a disputar en Oviedo en el Hotel NAP, cerca de Valentín Masip, lo podéis buscar en internet y podéis disfrutar de las partidas de lunes a viernes, del 3 al 9 a las 5 de la tarde, también ronda matinal el martes y el jueves. Un torneo encabezado por el maestro internacional asturiano Marcos Llaneza, con los también maestros internacionales Panelo y Cristian Fernández, a los que habrá que sumar las mejores promesas de Asturias, Diego Vergara, Jonás Prado y Jan González, espero no dejarme a ninguno más, y 2 jugadores MF franceses que vienen también con la intención de hacer norma DMI. Probablemente 6,5 puntos sea la actuación necesaria para conseguir esa norma. Espectadores son bienvenidos, repito, Hotel NAP de Oviedo del 3 al 9 de abril, nos vemos allí. Y vamos a pasar a la publicidad en la que hoy presentamos el nuevo y espectacular spot del Open Internacional Ciudad de Oviedo que se disputará en julio en Oviedo. Un hito histórico hoy en Jaque Continuo, la primera vez que repetimos invitado en nuestra entrevista
y esto se hace por aclamación popular. Hemos recibido un montón de mensajes y un montón de comentarios de gente diciendo que les había encantado la entrevista con Javier San Claudio. Bienvenido de nuevo. Gracias. Pues ya ves, por aclamación popular te tenemos aquí de nuevo porque quedaron muchísimas cosas de las que hablar. Eso sí es verdad, sí, porque claro, en 15 minutos no puedes decir muchas cosas y fíjate, ya llevo 50 años jugando, casi. Sí, y nos quedaron cosas que hablar. Y primero una aclaración, porque también ha habido cierta polémica, ¿no?, con el tema de Corral, ¿no?, que me parece que te habías dicho que había quedado cuarto. Sí, había dicho lo que pensábamos todos, incluso los del grupo Covadonga, que jugamos esta semana con ellos, también pensaban que había quedado tercero o cuarto. Y parece ser que es ligeramente distinto. A ver, sexto en un campeonato del mundo juvenil yo creo que es una actuación espléndida. Y tercero en un europeo. Y sí. tercero en un europeo. Queda aclarado con eso. Evidentemente estamos hablando... No fue el Mundial de Casparo, también esa es la otra. Fue en México en 1981. Pero bueno, ahí queda la anécdota de El Corral. Mundial de Casparo parece que quedó ligeramente peor, pero bueno, era la época de Casparo también. Sí. Bueno, eso también habría el pequeño debate que estábamos teniendo antes de entrar en la antena, que no vamos a entrar en profundidad, pero es una discusión que a mí me gusta mucho. Digo, igual que los futboleros tienen discusiones de bar de si era mejor Messi que Maradona o que Pelé, la historia de cuál es el mejor jugador de ajedrez de la historia de Asturias, que para ti es Corral. Sí, más que nada porque he jugado con casi todos, menos con Torán, que no lo cuento. He hablado, tenía un cierto conocimiento de su persona, he estado con él muchas veces, pero nunca jugué. Pero con casi todos los jugadores de los años 70 para acá, pues he llegado a jugar. Con Rico, hombre, jugué cuando ya Era mayor. era un poco mayor y se nota. Pero yo de los jugadores en su momento fuerte que he jugado, yo para mí Corral era el más fuerte. O sea, en el tablero, que me parece un buen concepto, más allá de currículum, elo, etcétera. Exacto. Tú has jugado con muchos y a ti te parece que Corral es el... Yo es que me tenía que esforzar mucho más contra él. Entonces, no sé si es que por su estilo, que también puede ser, efectivamente. Tenía un estilo que a mí particularmente me molestaba bastante, pero a mí se me hacía mucho más difícil. Yo es que esta conversación, que no la vamos a ampliar mucho, pero que espero que la gente en redes, en los comentarios de YouTube o en redes, en Instagram y compañía, nos digan su opinión. La hemos tenido muchas veces. Hay gente que opina, mira, el mayor elo de la historia lo ha tenido Alberto Andrés. Hay gente que opina, Antonio Rico es el único jugador asturiano que ha hecho tablas con un campeón del mundo. Sí. Mi voto personal siempre ha sido por David Recuero. Más que tampoco por currículum, dejó de jugar con 21 22 años, Claro. pero después de optar a medalla en un mundial 2 veces, de quedar subcampeón de Europa juvenil, ahí queda abierto. Marcos Llaneza ha ganado torneos en China, en Malasia, en Polonia, es otro, le podemos llamar el mejor mochilero del ajedrez asturiano también. Patricia Llaneza tiene una medalla olímpica. Sí. Como mujer está claro que Patricia es, si no la mejor, una de las dos mejores. Y se nos olvida a lo mejor pues, Román Torán, que era maestro internacional en aquella Es que época. Román Torán jugaba muy bien, lo que pasa que él, yo creo que le interesaba más otra organización, divulgación, tenían una revista. En la cartilla. Exacto. Y otra, era, digamos que su idea era vivir del ajedrez, pero no específicamente jugando. Fue presidente de la Federación Española, perdón. Vicepresidente de la Mundial. Sí. Es que se dice pronto. Y la famosa cartilla de Torán con la que aprendió a jugar más de 1 millón de ejemplares, creo. Efectivamente, vendidos, ¿no? claro, eso en época del régimen franquista, digamos, si te apoya el régimen, lo tienes muy Pero bien. ¿cuánta gente aprendió a jugar a lo mejor con esa cartilla? Yo la tengo vista, no es que me gustara mucho, pero bueno, estaba bien para lo que había en aquella época, efectivamente. Bueno, y hablamos el otro día, no llegamos a hablar, y ya muchas veces en la tele he dicho hay que hablar del Open San Agustín, hay que hablar del Open San Agustín, pues yo creo que hoy es el momento de hablar del Open San Agustín, el Open internacional que se celebraba en Avilés. ¿En qué año empezáis más o menos? Uy, pues Más o eso menos, ya es complicado, porque el primer Open San Agustín lo organizó Antonio Rey, que el nombre del Club Ajedrez Rey de Avilés venía de él. No lo sabía. Era Antonio Rey Pereira, y entonces luego le echamos una mano gente de Avilés, yo estuve en los primeros también, pero claro, era un Open casi a nivel local. Hablamos de los 80, ¿no? Sí, yo creo que fue sobre los 80. Y luego, claro, ya fue subiendo poco a poco, porque esto, organizar un torneo y que te empiece a apoyar ayuntamiento, consejería de cultura... Y coger nombre. Exacto, es complicado. Pero los primeros los hizo el primero fue todo, digamos, mérito de Antonio Rey.
Y luego empieza a crecer, se convierte en internacional. Bueno, yo ya juego muy tarde. Yo juego en el 94, que no sé qué edición es, pero ya se habían jugado varias. Sí, sí, porque Internacional, luego, digo. luego ya fue cuando vino Pepe, Sí. José Ramón Pérez, y él la verdad que era una persona que tenía mucha capacidad de organización. Y eso es muy importante, claro. Entonces fue cuando lo hicimos internacional. ¿Por qué? Porque él, no es que él te contratara a la gente, de hecho muchas veces los contrataba yo a jugadores, porque queríamos tener unos jugadores. A ver, tú vas a un Open ¿para qué? Para jugar contra gente fuerte. Sí, contra Entonces, maestros, grandes decíamos, maestros, bueno, teníamos hacemos unas norma. cantidades relativamente pequeñas, pero para la época estaban bien. Y entonces contratábamos jugadores fuera, pero él tenía esa idea ya de decir, bueno, vamos a tener jugadores fuertes, un árbitro internacional, que normalmente era Muela, Sí. un director del torneo. Si no podemos traer nadie de fuera, pues lo hacemos nosotros. Muchas veces fui yo. Pero que sea una cosa que que tenga un poco de empaque, que se haga bien y con gente competente. Potente. Y entonces, pues al final, de hecho, nos jugaban casi 200 jugadores algún año. Y aunque de fuera venían relativamente pocos, de fuera de España, de fuera de Asturias, más de la mitad de la gente, muchos años. Mucha Eso es gente muy venía de importante vacaciones también, aquí. claro. Claro, claro. Sí, funcionamos un poco también en Oviedo con esa idea. Yo recuerdo 2 ediciones y en una gana el gran maestro Campos, el chileno. Campos lo traíamos muchas veces porque luchaba mucho. Nosotros el que veíamos que no luchaba, Ajá, date el cuenta, típico maestro le de Tab pagábamos Lucas. un fijo. Ajá. Si yo veo que vienes, te estoy pagando, aunque sea poco, porque normalmente era 2.500, le dábamos 50.000 pesetas de aquella, unos 300 euros al cambio actual. Sí. 2.400, y luego 2.440.000 y los otros 2.300, pues queríamos traer un poco de todo, ¿no? Sí, sí. Un 2.500 era gran maestro, seguro. Un 2.400 o un gran maestro flojillo o un maestro internacional fuerte. O sea, Sí, un 2.400, subiendo a lo mejor sí. para GM. Y 2.300, pues le dábamos un poco menos, pero para que pudieran vivir y luego, si querían sacar pasta o que Tenían tenían que que sacar ganar el dinero, premio. que ganaran el premio, que no era una cosa. Pero yo creo que eran 100.000 pesetas o 100 y pico mil. Y es que para esa época es bastante. Es que yo recuerdo Sí. incluso un Open de Oviedo de hace muchísimos años que llevaba premio a lo mejor hasta el 3. Había más premios antes. Sí, sí. Le dábamos más premios y bajaban muy poco a poco. ¿Qué quiere decir? Tú quedabas tercero, ya quedabas bien. Si sacabas. Entonces, esta gente, claro, vivían a lo mejor de lo que sacaban 6 meses al año. Sí. Pero nosotros queríamos que se esforzaran, que no vinieran por el fijo. Había torneos en que les daban mucho de fijo y el premio era muy malo. Yo el premio se lo doy y el que venga que lo saque. Es una competición. Hay que Efectivamente. ganarlo, ¿no? Claro, yo sé que los jugadores de Avilés, ¿por qué jugaban? Pues para jugar con el gran maestro Campos, Claro. o sea, Con Eslon, MI, con Orestes. Sí. con Topalov, que fue campeón Es que del ahí mundo. va a ir luego, porque claro, dije Campos primero con toda la intención, porque es que el año que jugué yo aparece, ya lo he contado más veces, pero aún aparece, es también un poco después de la caída del muro, cuando empieza a venir el tema este, yo lo llamo venir los coches, ¿no? Viene un coche con búlgaros, un coche con rusos, un coche, porque viene, Topalov viene con Danailov, con Atanas Kolev, Es que Danailov era su entrenador. sí, y todavía su manager, creo. Y Danailov había jugado algún torneo en San Agustín. Cierto. Entonces, pero bueno, sí, venían más búlgaros. La verdad es que búlgaros hemos traído muchos. No sé si es porque ha coincidido o que ellos salían primero de ahí. Los búlgaros tenían buen nivel. No, vamos. Cualquier país del este. Es que ese torneo, claro, gana un chavalín desconocido, entre comillas, 17 años. Ya andaba casi por 2.600, ¿eh? Casi 2.600 cuando viene, yo pensaba que con menos. No. Pero no era el ranking 1 del torneo. Sí. ¿Era el ranking 1 del torneo? Segurísimo. No lo O sé. sea, estaba Ahí queda, lo en mirárnoslo. 2.500 y mucho, Ajá. seguro. Y de hecho fue el último año prácticamente que jugó torneos abiertos. Ya no. ¿Qué pasa? Si tú te quieres dedicar a jugar al ajedrez profesionalmente, no puedes jugar torneos abiertos. Para empezar sí, pero. Bueno, es que esto era la ruta del verano, ¿no? Lo que decía, Exacto. antes dice 6 meses. Sí, hay unos meses en las que en España había muchísimos torneos, sigue habiéndolos, y vas un poco de Open en Open, aquí gano Sí. 300 euros, aquí gano 400, aquí gano un poco para guardar, que yo lo he visto en otros jugadores con Lienovic, es un ejemplo, ¿no? Y si, con Lienovic tiene muy mala fama, ¿no? ¿Quién? ¿Koljanovic? Sí. Sí, tenía fama. A ver, tenía fama mala de muchas cosas. Sí, pero luego, bueno, claro, luego cuando te dicen, aunque no sé si es verdad o no, dicen, no, ya, pero es que tiene mujer y 4 hijos en Bosnia. O sea, si no gana, no comen. Bueno, no te sé Koljanovic decir si es con Lienovic o solo. Era croata.
Bueno, en Croacia. Sí. Yo tengo una anécdota de Koljenovi, coincidí con él. Ya sabes que los torneos era Torrelavega, luego se hacía aquí, luego se iban para León El Ponferrada. a Ponferrada. Sí. Entonces en Ponferrada él tenía hotel gratis, que era el Hotel Madrid, que se comía muy bien, sin embargo, y tenía ducha, era un hotel bueno. Pues Koljenovi no se duchaba. Me decía la gente, dice, es que huele mal. Ya, decían también que yo no sé hasta qué punto. A ver si me entiendes, lo tienes gratis. No es que estés en una fonda que no tengas. No, lo tienes gratis. Yo no sé hasta qué punto había un poco eso, que se juzgaba a esta gente un poco porque desde el punto de vista, bueno, yo tengo la vida resuelta y juego al ajedrez un Open en verano, ¿no? Pero es que esta gente era o ganaba o no comía. Él tenía que. Él jugaba para vivir. Pero aún así, que bueno, que para Avilés yo creo que un orgullo integral, ¿no? Que Topalov, que luego sería campeón del mundo, tenga su nombre en el currículum. Eso me parece una pasada. La verdad es que lo trajimos sobre todo porque estaba su entrenador, Danailov, ya lo conocíamos, teníamos mucha... ¿Y qué pasa? Que, claro, Topalov, digamos que hacía lo que le decía el entrenador en ese momento. Era un chaval de 17 años. Fue el último año que se le pudo coger, que fue una oportunidad para nosotros y la aprovechamos. Luego el Open, y ahí ya no sé si estás tú, bueno, seguro que hay muchas más historias del Open, pero luego el Open se convierte en el Open Sub-18. Sí, porque es que hay un problema. De acuerdo, a última hora el torneo nos costaba como 3 millones de pesetas. Madre mía, sí, sí. Que no es Son mucho. 18.000 euros, sí es mucho, ¿eh? Ya te digo que en Oviedo el Open cuesta menos. Sí. Y claro, ¿qué pasa? La mayoría del dinero lo conseguías 6 meses, 8 meses después de acabado el torneo. Ajá, encima, sí. Con lo cual tenías que andar pidiendo créditos puente. Madre mía. A tu nombre. Porque, claro, el club, no puede garantizar. Y entonces era un problema. Era un problema porque el único que te pagaba a tiempo eran los patrocinadores privados y el Ayuntamiento de Avilés nos pagaba unos días antes. Vale. Con lo cual, hasta última hora tenías que andar detrás de ellos. Hubo un año que el concejal le tuvimos que llamar, oye, ¿no os habéis dado el dinero para la entrega de premios que es esta tarde? Fue el hombre allí, lo sacó de su bolsillo con el dinero. Los locos 90, como dice el presidente de mi club. Era un problema y claro, para nosotros... Yo, por ejemplo, tenía menos capacidad económica que tenía José Ramón. José Ramón siempre era muy potente económicamente, pero aún así es un problema. Entonces se empezó a hacer para los niños por eso, porque encima resulta que un torneo de niños es mucho más fácil de hacer. Y de conseguir el dinero. No, de conseguir el dinero, no de organizar, sino de conseguir los recursos para hacerlo es mucho más fácil. Entonces nos era más fácil conseguir los recursos para hacer el Open de los niños que el otro, a pesar de que el otro tenía mucha más fama. Bueno, la prueba de primero de que casi siempre que se hace un torneo de estos, efectivamente, vamos con José Ramón o contigo, con quien sea, es una persona o un grupo de personas que tiran de ello de forma altruista, incluso generalmente perdiendo dinero, porque ya te digo que el Open de Oviedo, por ejemplo, nuestro club pierde dinero haciéndolo, esperemos que eso se vaya arreglando con el tiempo. Es uno de los problemas, si no se perdía dinero no se dejaría de hacer. Pero al final tiene que tirar ahí. Claro. Y la figura de José Ramón, que yo ya le conocí cuando el torneo era de niños, espectacular, porque además un director de torneo durante el torneo no duerme, o sea, hay 1000 cosas que arreglar, y él era el alma mater del torneo, tanto como que cuando murió, el torneo prácticamente murió con él, creo que duró una edición más. Sí, es que es un torneo que era complicado y realmente él era el que llevaba ese torneo, porque el otro torneo era un poco más del club. Y después nos cansamos, pero sobre todo se cansó él porque quería cambiar el formato. Claro. Y a ver, hablamos del San Agustín Sub-18, que es un torneo que yo creo absolutamente fundamental en la historia de Asturias, por lo menos para la generación que va desde los Alberto Andrés, incluso antes, quizás Hugo Villafaña, alguno más, Patricia, Marcos, Recuero, compañía, que de repente, en vez de tener que irte fuera a buscarte un poco como jugar con gente fuerte, es que te vienen aquí a Avilés. Toda esta gente que incluye a Lázaro Bruzón, a Lenier Domínguez, a Peter Ax, un montón de gente, GMs que llegaron a 2.700. Jugaron aquí en Avilés. Sí, en Avilés jugó mucha gente, y con relativamente poco dinero. No era un torneo tan caro. De hecho, el torneo que hacía la universidad aquí, el de 45 minutos en Oviedo, tenía infinitamente más presupuesto que nosotros, sin comparación. Y para mí era mucho menos útil. Bueno, porque un torneo de 45 minutos sí es útil de cara a dar visibilidad. Sí. Pero de cara a lo que dices tú, la formación de base. Es mucho más interesante un torneo de verdad, con 2 horas. De lenta, sí.
Y si es juvenil, pues bien, para los niños. Es que ahí había una época que a los niños tenían de todo y cuando cumples 18 años te quedabas sin nada. Sigue ocurriendo un poquitín, no tanto a lo mejor, pero Sí. es que además de aquella, es que era el único Open internacional que había, pero es que era un Open fortísimo. Sí, estaba Y con venía gente de Sudáfrica, de Sí, sí, Rumanía, de un montón de países, ¿no? Sí, de Rumanía pues nos venían... Elisabetta. Exacto, Elisabetta era la directora del torneo, muchos años, y nos traía los mejores. Y luego ya conocía gente, claro. Que ese es otro tema. Tú conoces gente y una vez que estos torneos los vas haciendo, cada vez conoces más gente. ¿Y qué ocurre? Que cada año es más fácil hacer el siguiente. Otra cosa es que tú te vayas cansando. Pero ser es más fácil. Sí, no, y además el torneo coge nombre, venía... Claro, también gente... hablamos de extranjeros, pues que venía gente de toda España también, lo que decías, de yo, campeones de España de edades, era una yo el torneo de Avilés, el internacional, primero tenías tú que llamar a la gente, luego te llamaban ellos a ti, tenías que decir, es que solo tengo para 9 o para 10. Está pasando en Oviedo ya. Efectivamente, es que es lo que ocurre. Ya casi antes de acabar, sí quería hacer una cosa que luego al final muchas veces no lo hacemos con otros invitados. Me gusta mucho pensar, bueno, tú que has estado 50 años jugando al ajedrez. Pues sí, casi. ¿Cómo compararías tú el ajedrez de antes con el de ahora? ¿Qué crees que ha cambiado? ¿Qué crees que ha mejorado? ¿Qué crees que ha empeorado? Ya sé que es imposible contestar a todo esto en 3 minutos, pero... Sí. Hombre, empeorar no creo que haya empeorado mucho, casi nada. Igual hay menos gente en conjunto, de bulto. Pero ahora la gente, los que hay juegan todos más. Luego, el nivel medio es mucho más alto. Sin comparación. Antes jugabas con un niño y sabías que le ganabas con la gorra. Sí, ahora si juegas con un niño, lo tienes jorobado. Sí. Porque dices, si este está aquí, me va a ganar casi seguro. Entonces, en ese tema ha mejorado mucho. Porque antes los niños no tenían formación, tenían que ir buscándose la vida, jugabas con un niño. No había escuelas. Sabías que estaba empezando y nada. Y luego, a nivel de organización, hombre, tenemos más experiencia, la gente tiene más experiencia. Pero igual hay menos Opens ahora, no sé, que en una época, ¿no? Bueno, no pero sé. Sí, exacto, no está una cosa... Pero hubo años que había 3 Opens. Ahora es internacional. Exacto. Yo lo digo porque en mi primer año federado solamente había el individual, el por equipos, el Open de San Juan en Mieres y los Juegos Escolares. Que Sí, yo no pero el Open de San más. Juan en Mieres, que estaba bien, también era un ritmo bastante rápido. Sí, de media hora, creo. Exacto. Para mí eso no es ajedrez. Bueno, ¿entiendes? Yo estoy un poco de acuerdo contigo. Es mira. espectáculo. Sí, pero bueno, es el signo de los tiempos. Pero aquí hubo épocas que se hacía el Open de Oviedo, el de Gijón y el de Avilés, además seguidos. Y bueno, seguidos, cada uno en su mes, vamos. Pero eran torneos de verdad, 2 horas, 40 jugadas, más en serio todavía que es ahora. Pero fíjate, una de las cosas que ha cambiado, todo es más rápido. El ritmo del juego es mucho más rápido. Hasta incluso el ritmo de lentas es muchísimo más rápido que antes. Sí, sin comparación. Y Antes yo no había ordenadores prefiero para prepararte. el de antes, sí. Y ahora te preparas con un ordenador, vas a internet, tienes casi cualquier información. Ahora tienes más posibilidades, para mí. Pero bueno, por eso digo que en conjunto para mí ha mejorado. Sí. Bastante. Lo que pasa es que bueno, a mí ya me pilla un poco, yo estoy contigo en Claro. lo del ajedrez clásico y tal, o que ahora hay demasiados torneos, demasiada información, pero bueno, indiscutiblemente sí, ha crecido un montón y bueno, ya no te cuento eso, lo que hablabas, internet, bases de datos. Sí, bueno. Es que antes tú cómo preparabas contra Corral, mirabas lo que jugaba. ¿Cómo preparaba contra Corral? Pues normalmente como tenía 1000 partidas contra él, solo Bueno, miraba habías mis propias jugado contra partidas él, y ya sí. me valía. De hecho, un año hablando con Corral me enteré de que una línea, yo juego a la Grunfeld normalmente con negras, y él jugaba una línea que solo la jugaba contra mí. Ajá. Me la preparaba y yo, claro, y me hacía bastante daño, aunque alguna vez me había hecho tablas y era porque específicamente la preparaba. Y es muy raro, porque Corral no solía preparar, pero claro, igual que todos los demás, a ver, ¿por dónde le duele? Por aquí, pues ahí. Es que haces más trabajo tuyo propio, porque ahora yo creo que eso, entras en el ordenador, miras un poco, te ves un vídeo, es lo que están haciendo Claro. muchos críos. Y ya hablando de ordenadores y futuro y tal, tú por ejemplo, ajedrez online, ¿tú juegas ajedrez online? Juego ahora 3 juegas? más 2, sí, mucho. Bueno, Demasiado, entonces, es un te defecto. has adaptado. Sí, hombre, porque yo estudié informática, entonces el tema de informática no me cuesta. No, pero incluso a mí no me gusta jugar online, por ejemplo. Ya, pero es que claro, yo vivo en Oviedo, mi club es de Avilés. Entonces, claro, puedes venir a jugar tengo jugado en algunos bares aquí y tal. Otra cosa que se ha perdido. Efectivamente, antiguamente jugábamos en el Colón, en Avilés.
Y en el Gijón, Roque en JJ, el en el de Indurra, en el Reguera en Oviedo. Exacto, en el Reguera jugué yo mucho tiempo. Pero si no, claro, ¿qué opciones te quedan? Jugar por internet. No tienes mucho más. Es que es una pena, pero sí. No, Sí, y no es bueno para el ajedrez, para tu nivel, ¿eh? Porque te acostumbras a jugar, sí, a lo mejor a nivel táctico, pero claro, ves 2 jugadas y bueno, poco y más. lo ves en 2D, es que, y si Sí. se pierde la parte social. No, no tiene nada que ver. Yo creo que eso es bueno por un lado, porque a lo mejor es la única opción que tienes, pero hemos ido para atrás en ese No, aspecto. y la difusión, la cantidad de gente que juega en chess.com o en chess es brutal. Yo creo que sí que hay más gente que juega al ajedrez, lo que pasa es que Sí. se quedan en casa jugando. Bueno, creo que tenemos que ir cortando ya. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por todas tus opiniones y tus historias. Pues nada, gracias a vosotros y ya sabéis, cuando necesitéis algo, que yo ahora estoy jubilado, así que... Bueno, yo lo que espero es que esa jubilación sirva para que te pongas a jugar torneos como A ver, lo que te deje tu mujer. quería jugar algo más. No, mi mujer no es que no me deje, ¿eh? Porque Sí, yo cuando que me trabaja. casé ya sabía lo que había. Simplemente que intentas adaptarte un poco. Claro, lógico. Y nada más de decirle a los espectadores de Jaque Continuo que la semana que viene, que es Jueves Santo, no tendremos programa. Podéis visionar los anteriores si queréis, que tenemos todos en YouTube. Y nos veremos dentro de 2 semanas de nuevo en ACTV Principado. Muchas gracias y saludos a todos.